andar en la luz, es precioso caminar con el Señor. A Él le amo con todo el corazón, y en mi corazón hay gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir, porque Señor, tú eres la razón de mi existir. Vida eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos por la eternidad. El Señor Jesús te quiere salvar, no desprecies esta oportunidad. Si le rechazas te vas a arrepentir. Ven al Salvador, oh pecador. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir, porque Señor, tú eres la razón de mi existir. Vida eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos por la eternidad. Vida eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, estaremos por la eternidad. Amén. Ahí vamos a estar, hermanos. Ahí vamos a estar por la eternidad. Muy bien, vamos ahora por favor a repartir las hojas que hemos preparado para estudiar segundo libro de Reyes. Espero que hayan traído su hojita de la semana pasada, ¿verdad? Si no la trajo, no se preocupe, pero preferentemente queríamos que la trajera para que viéramos ahí los reyes que hemos estado viendo. Vamos a repartir las hojitas. También se necesita un esfero. De una vez pídaselo ahí a Caleb para que pueda tenerlo listo. Segundo de Reyes. Vamos a leer un pequeño texto y entramos con Segundo de Reyes en esta noche. Abran sus Biblias en Segundo de Reyes, el capítulo 24, por favor. Segundo de Reyes 24, y vamos a leer dos versículos. Tres versículos 18, 19 y 20. Segundo de Reyes, capítulo número 24, 18 al 20. Si me puedes ayudar, hermano Fabián, hermano Víctor, si me puede ayudar a bajar la cortina para que no se salga el calorcito. Ayúdenme, por favor. No hasta abajo, sino que quede tantito abierto abajo. Ándele. Más. Casi que se cierre nomás. Como a la altura de la silla, más o menos. Ahí está muy más que bien. Para que no les dé frío, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 18 al 20. Yo los leo y entramos al mensaje de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia en esta noche. Dice así la Biblia: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años.
El nombre de su madre fue Umatal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vamos a ver entonces el resto de segundo libro de Reyes. La semana pasada estuvimos viendo primero de Reyes y hoy veremos segundo libro de Reyes. Vamos a orar y que Dios bendiga este estudio en esta noche. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo más de tu palabra, por seguir, Señor, teniendo el panorama claro y poder comprender lo que leemos en tu preciosa y maravillosa palabra. Señor, bendice este estudio bíblico, que podamos aprender juntos lo que tú has preparado para nosotros. Señor, no permitas que haya distractores, permítenos concentrarnos, estudiar en esta noche. Gracias, Señor, úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordar que nada más déjeme dar un muy breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada que primer libro de Reyes, comenzaba, ¿verdad?, con prácticamente la muerte del rey David, el inicio del reinado de Salomón y luego la división del reino. ¿Se acuerdan de la división del reino? Bueno, el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tuvo una capital que se llamaba Samaria y el reino del sur es la capital de Judá. El reino del norte fueron 10 tribus y se las llevó Jeroboam, y el reino del sur se quedó con la tribu de Judá, con los levitas, y también se quedó, algunos creen, con Benjamín también. Y ahí la capital es Jerusalén. ¿Cómo se llamaba ese rey hijo de Salomón? Roboam. Roboam fue el primer rey del reino dividido. Y a partir de ahí comienzan diferentes reyes. Vimos que en el caso de Judá solo hubo una dinastía, es decir, que fue de la descendencia de David, del hijo, del nieto, del bisnieto, del tataranieto, etc. No así en el caso del reino del norte, del reino de Israel. Acuérdense, Israel y Judá. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Y el reino del norte tuvo más dinastías. Hubo gente que se levantó y mató a todos, una descendencia junto con el rey, y ocuparon el trono, y ahí empezó otra familia. Hubo varias dinastías, ¿ok? Y el primer libro de Reyes se encarga entonces de darnos un paralelismo entre estos reyes, entre los reyes de Israel, que es el reino del norte, y el reino de Judá, que es el reino del sur, y va dándonos los reyes de manera que podemos ver, este reinó en Judá y este estaba reinando en Israel. Mientras este reinaba en Judá, este reinaba en Israel. Y mientras este reinaba, y así se van alternando los reyes, tanto de Judá como de Israel. Recordemos también que este libro fue escrito, les dije, desde el exilio, desde la deportación en Babilonia. La mayoría coincide en que haya sido Jeremías el que escribió primero y segundo de Reyes. ¿Cuál fue el punto de vista? ¿Cuál fue el propósito por el que se escribió primero y segundo de Reyes? ¿Alguien recuerda? Bueno, les digo, primero y segundo de Reyes es un recordatorio de cómo llegamos a esta situación. Recuerden que están cautivos en Babilonia, se encuentran allá, y entonces el autor empieza a recordarles, a redactar en estos libros cómo llegaron los reyes hasta el periodo del cautiverio. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Y el primer libro de Reyes termina, con el reinado de Ocosías. Vea por favor segundo de Reyes, abra su Biblia y vamos a ver que el capítulo 1 tenemos a Ocosías, la muerte de Ocosías. Ocosías se enferma,
Dios le envía al profeta Elías para decirle que él se va a morir por eso. Y bueno, entonces muere. Vea por favor el versículo, capítulo 1, versículo 16. Segundo de Reyes 1:16. Dice ahí: y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, el segundo libro de Reyes es la continuación cronológicamente del término de que Ocosías está reinando, Ocosías se enferma, Ocosías manda a buscar a Elías para que lo sane, para que ore por él. Y usted puede leer la historia, manda, y bueno, Elías es tan tremendo que dice, bueno, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos. Y otra vez envía el rey otra vez otro puño de soldados y les vuelven a decir, si yo soy hijo del rey, siervo de Dios, bueno, que descienda fuego del cielo y queme a todos estos. Y Elías hace descender fuego del cielo que consume a todas esas personas. Hasta que el último se pone de rodillas y le ruega, por favor, no me mates, Elías, no me mates, por favor, yo solamente vengo a dejarte un recado, por favor no me mates. Y ahí podemos ver esa historia. Entonces el segundo libro de Reyes es esa continuación de la historia de Israel, de la historia de Judá, en este periodo que el reino está dividido. Recuerden que es narrado políticamente y espiritualmente, ambos están en declive. Recuerden, hermanos, que Jeremías es quien escribe estas palabras, estos registros históricos desde allá, desde Babilonia. Este libro cubre aproximadamente 300 años de historia, un aproximado. El segundo libro de Reyes, entonces, se continúa esta sección del Antiguo Testamento. Todos estos detalles históricos sobre reyes, familias, fueron inspirados por Dios y nos dejan enseñanzas a nosotros el día de hoy. El periodo entonces que cubre el segundo de Reyes es desde Ocosías hasta la deportación de Babilonia, más o menos cubre ese periodo. Esta historia se presenta a nosotros de tal modo que tiene significados muy importantes. El libro continúa en este periodo, como dije, de la monarquía dividida, en estos primeros capítulos. Entonces, el libro de los Reyes, finalmente, cuando ustedes terminan de leer Segundo de Reyes, ustedes pueden contestar una pregunta. La pregunta que está tratando de contestar el autor de Segundo de Reyes y Primero de Reyes es: ¿cómo fue que nos sucedió esto a nosotros? Por eso se escribe Segundo y Primero de Reyes, para contestar la pregunta: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué estamos siendo esclavizados? ¿Por qué razón? Y por eso es que el libro de los Reyes contesta esa pregunta. Y podemos ver la respuesta a través de las páginas de Segundo de Reyes. Y la respuesta de Dios es clara. Dios no ha fallado. Pero ustedes sí han fallado. Su pueblo se apartó de la ley de Dios. El pueblo de Dios falló. El pueblo de Dios se apartó de sus caminos. Si me pasas una hojita, por favor. Y vamos a ir contestando entonces ahí la primera parte. Estamos ahí. Número 1. ¿Están ahí, hermanos? El libro de Segundo de Reyes cubre aproximadamente, anótele por favor ahí, 300 años de historia. Número 2, tradicionalmente se atribuye su autoría a Jeremías o a un grupo de escribas. Número 3, el reino del norte
¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel. Y su capital era Samaria. Exactamente. Qué bueno que sí están poniendo atención, hermanos. Muy bien. Ahora, el libro de Segundo de Reyes, hermanos, lo tenemos que dividir en tres grandes secciones, ¿ok? En tres grandes secciones. La primera sección del libro de Segundo de Reyes, vamos a verlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Esa es la primera sección. Y en la primera sección se trata sobre los hechos milagrosos que tiene que ver con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Esa es la primera sección. La segunda sección que se divide el libro, o la mitad del libro, la segunda parte, tiene que ver con el reino del norte, que es, ¿cómo se llamaba el reino del norte? Israel. El reino del norte, Israel. Entonces, del capítulo 9 hasta el 17, se trata sobre el reino del norte y cómo es que cayó, cómo es que fue llevado cautivo. Luego, en la tercera parte del libro de Reyes, del capítulo 18 hasta el 25, vamos a ver la historia de Judá, o el reino del sur. El reino del sur. Entonces, lo dividimos en tres partes. La primera, los milagros de Elías y Eliseo. La segunda parte, el reino del norte, su caída. Y en la tercera parte, Natalia, tenemos el reino del sur, el reino de Judá, su caída. Esas son las diferentes secciones en las que se va a dividir el libro de Segundo de Reyes. Vea por favor ahí la primera sección. Entonces, la primera sección, que es los milagros de Elías y Eliseo. Vea en el capítulo número 2. En el capítulo número 2. En el capítulo 2 hay un milagro muy sobresaliente. Tenemos entonces a Eliseo que Elías sale de escena. Mire cómo dice la Biblia en el capítulo 2. Versículo número 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de ellos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno y al otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Miren lo que dice el versículo número 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y aquí vemos entonces el cambio. Había un profeta que Dios estaba usando, es el profeta de fuego, le llaman así, el profeta Elías, el profeta de fuego. Elías, dice la Biblia, que ese día fue el último día que se le vio con vida en la tierra. Vino un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos, a Eliseo y a Elías. Y Elías subió en un torbellino, dice, no en los carros de fuego, sino en un torbellino, dice la Biblia, que subió al cielo. Eliseo se quedó entonces
como el nuevo profeta de Dios. Y Dios le dio entonces los poderes de Elías. Y a partir de este momento, Elías ya no se le ve más haciendo milagros. Lo podemos ver en Primero de Reyes, y ahora termina su ministerio en Segundo de Reyes capítulo 2. Y ahora sigue Eliseo. Y a partir de ahí, del capítulo 2, podemos ver grandes milagros de Eliseo. Vamos a darle vuelta a nuestra hojita, por favor. Denle una vueltita ahí. Y les puse los milagros de Elías y Eliseo. ¿Ya lo vieron? Ahí están. Mire, Elías, la mayoría está, por supuesto, en Primero de Reyes, su ministerio. Y en Segundo de Reyes vemos a Eliseo. Mire qué milagros hicieron, comparando los milagros. Elías, comida por cuervos, es decir, Dios le llevó comida por cuervos. Imagínense, le llevaban carne allá donde él estaba. Qué tremendo fuera que nosotros también nos mandaran unos cuervitos de repente, ¿verdad, hermanos? Que nos llevaran. Número 2, multiplicó la comida de la viuda. ¿Se acuerdan que la viuda solo tenía aceite y harina? Y bueno, multiplicó. Número 3, resucitó al hijo de la viuda. Número 4, se consumieron el altar y el sacrificio. Recuerden que los profetas de Baal, aquí dice la Biblia que Elías hizo descender fuego del cielo y consumió todito. Número 5, consumió a los soldados de Ocosías. Eso lo acabamos de ver, se los acabo de explicar. Él mandó, el rey Ocosías mandaba gente para que Elías viniera a su lecho de enfermedad, y Elías hacía descender fuego del cielo y mataba a los soldados con su pura palabra. Mire, véalo por favor, Segundo de Reyes 1. Segunda de Reyes 1. Dice la Biblia, en el capítulo número 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, dice ahí, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de los 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y sus 50. Ay, ay, ay. Con la sola palabra, Elías hizo descender fuego para consumir a 51 personas aquí. 50 más el que los manejaba. Y luego volvió a mandar a otros. Vea el versículo número 11. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y les habló diciendo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar al tercer capitán. Ya Elías se había rostizado, ya había echado a más de 100 personas en un mismo día, ¿verdad? Ya se los había echado hornados, ya. Se descendió fuego del cielo y se habían consumido. Y ahora había enviado otros 50, pero este sí fue más inteligente. Este se puso de rodillas, le pidió humildemente a Elías que por favor no lo matara. Y Dios le dijo: no lo mates, desciende con él y no tengas miedo. Y entonces Elías va y ve al rey y le dice: te vas a morir. ¿Sabes por qué te vas a morir? Porque en lugar de consultar la palabra de Dios, fuiste a consultar un Dios falso. Por eso no te vas a levantar de tu lecho de muerte. Y ni siquiera tienes hijos para que tomen el trono. Te vas a morir sin descendencia. Y eso pasa. ¿Qué más? Miren ahí en sus hojas el versículo número 6. Partió el río Jordán. Agarró su manto, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 6, y ¡tum!, le da al río Jordán como si fuera el Tomebamba, y se parte en dos, hermanos, y pasa Eliseo y Elías. ¿Qué más? Elías es llevado al cielo en un torbellino, ¿verdad? Esos son los milagros que relata Primero y Segundo de Reyes. Ahora, Eliseo aparece solo en Segundo de Reyes con milagros. Primero parte el río Jordán también. 2,
purifica el arroyo de Jericó. Eso lo leímos hace rato. Las aguas eran malas, no se podían tomar, y él hizo un milagro, tomó sal y echó en las aguas y se hicieron buenas aguas para poder consumir las personas. Número 3, multiplicó el aceite de la viuda. Esta tremenda historia en el capítulo 4, una mujer de los hijos de los profetas viene y el acreedor, el banco, le está cobrando una gran deuda. Su marido se murió y la dejó endeudada. La dejó sin cosas, sin ahorros. Y el banco en aquel tiempo podía llevarse a los hijos como parte del pago y ponerlos como esclavos a trabajar. Y la viuda va a buscar a Eliseo, por favor, ayúdame. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, no tengo nada más que un poquito de aceite. Y entonces Eliseo le dice, búscate vasijas de tus vecinas y junten todo el aceite que se va a reproducir y vivan, paguen lo que deben y de lo demás vivan el resto de su vida. Y eso sucede en el capítulo 4. Luego, Eliseo resucita a un niño en el mismo capítulo 4. Un niño que estaba, por supuesto, pierde la vida el pequeñito y él puede resucitarlo. Luego podemos ver el retiro de veneno de un guisado. Resulta que Eliseo tenía como una escuela de profetas y iban a comer. Y entonces traen plantas y para cocinar en el guisado y todo. Y de repente se dan cuenta los muchachos, ¡no! Hay muerte en la olla, no se lo coman, está envenenado. Y entonces Eliseo hace un gran milagro para todos ellos y quita el veneno y pueden comer de ese guisado, ¿verdad? ¡Qué bendición! Podemos ver también el milagro de cuando cura la lepra de Naamán, una hermosa historia que usted puede leer en el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Naamán tiene lepra. Naamán era un principal de otro pueblo, de los sirios. Y dice la Biblia que él tenía una gran lepra. Y una muchacha, una jovencita israelita que era esclava, le cuenta a su señor, a Naamán, allá en mi tierra hay un profeta, hombre de Dios poderoso, él te puede sanar. Y Naamán se prepara, lleva todas sus cosas, lleva tesoros, vestidos preciosos, joyas, y va a buscar a Eliseo para que lo sane. Y Eliseo ni siquiera lo sale a ver, nada más le va a decir, ¿sabes qué? Ve y zambúllete 7 veces en el río y se te va a quitar la lepra. Y Naamán dice, ¿qué acaso no hay mejores ríos en mi territorio que me manda aquí a este río? Pero entonces lo convencen y le dicen, hazlo, Naamán. Y él va y se zambulle en el río y cuando sale está sin lepra. Recordarles que la lepra era una enfermedad en la piel horrible, una enfermedad que eran como llagas por todas partes y empezaba a caerse la piel, se caía el cabello, se caía la nariz, se caían los labios, se caían las orejas y empezaban a purular, a sacar pus por diferentes lugares y era algo horrible y apestoso, ¿verdad? Naamán quedó sano y esto lo hace, por supuesto, por el poder de Dios. Luego castiga a Giesi. Giesi es el sirviente de Eliseo y lo castiga porque Giesi quiere dinerito. Eliseo dice, a mí no me pagues nada. Pero Giesi dice, ay, ¿cómo lo deja ir sin que le pague algo? Y entonces va por su propia cuenta y trae del pago y trae vestidos, trae dinero. Y Eliseo le dice, ¿dónde estabas, Giesi? No, a ningún lado fui. ¿Cómo no? Ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti por la avaricia que has tenido. Y Giesi ahora se llena de lepra. También hizo flotar una hacha. Imagínense el hierro. Estamos hablando que estaban cortando ahí leña y de repente el hacha se cae al agua y estaba bien preocupado el que tiró el hacha porque dice, ay, no puede ser, el hacha no era mía, era prestada el hacha. Y Eliseo echa un palo y hace flotar el hacha. Del fondo del lago sale el hacha, flota el hierro y lo toma. Entonces Eliseo hace grandes milagros. Es un profeta de Dios que hace grandes y poderosos
milagros. Y entonces la primera parte de la historia de Segundo de Reyes habla precisamente de los milagros de los últimos de Elías y los milagros de Eliseo. Número 4, vean ahí por favor. Elías respondió al rey, vean por favor ahí, respondió al rey: morirás por consultar a, anótenle ahí por favor, Baal-Zebub. Caleb, si me traes poquito la computadora, tráemela poquito. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces búscame ahí en el navegador, en el navegador de Chrome. En el historial ahí tenemos las respuestas. Muy bien, hermanos. El rey iba a morir. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ocosías. ¿Por qué? Por consultar a Baal-Zebub en lugar de consultar a Dios. Entonces, la respuesta del número 4 es: Elías respondió al rey Ocosías que iba a morir por consultar a Baal-Zebub. Reprendió al rey Ocosías. Reprendió es regañó también. Retar. Reprender es retar. Elías reprendió al rey Ocosías por consultar a Baal-Zebub. ¿Se acuerdan? Vean por favor ahí, Segundo de Reyes, capítulo 1, el versículo número 16. Segundo de Reyes 1:16 dice: y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para que consultes en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Entonces las respuestas son Ocosías y Baal-Zebub. Ahí está el nombre, si no lo tienen ahí en el 16, Baal-Zebub con Z. Número 5. Elías fue llevado al cielo en un, anótenle, torbellino. Número 6. Elías pidió una doble porción, anótenle, una doble porción. Vean capítulo 2, versículo 9. Segundo de Reyes 2:9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu de Elías. Uno de los milagros de Eliseo, número 7. Uno de los milagros de Eliseo fue, anótenle, multiplicar el aceite de una viuda. Multiplicar el aceite de una viuda. Y hasta aquí tenemos entonces la primera sección de Primero de Reyes, los milagros de Elías y Eliseo. Pasamos a la segunda sección del libro, que es la caída de Israel. La caída de Israel. Israel, hermanos, recordando que es la segunda parte, la parte norte, fue fundado por Jeroboam I. Recuerden que la división del reino se produce en Primero de Reyes, y Jeroboam entonces establece ese reino del norte, la capital Samaria. Hubo 19 reyes y todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes de Israel. Su historia termina con la caída de Samaria a manos de los de Asiria. En el año 722, los asirios llegan y caen. Se llevan cautivos, hermanos.
hacen que Samaria esté rodeada, sitiada. Les recuerdo que una de las maneras en la que los antiguos conquistaban otras ciudades era los sitios o sitiar. ¿Qué era eso? Bueno, era poner alrededor una valla o poner alrededor soldados de tal manera que nadie podía entrar y nadie podía salir. El sitio de Samaria es registrado en la Biblia. ¿Y qué sucede en ese sitio? Suceden cosas horribles. ¿Sabe? Dentro de las cosas horribles es que se estaban comiendo los bebés. Imagínese la desgracia a la que estaban llegando. Usted puede leer en la palabra de Dios el caso de unas mujeres que se pusieron de acuerdo entre ellas para decir, oye, hoy comámonos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Y luego se comen a un niño y la otra cuando le tocaba ya no quiso. Y entonces van a consultar al rey y decirle, esta dijo que nos comiéramos y mira, imagínense qué tan grave era el hambre. Tenían un hambre tan tremenda en el sitio de Samaria. A partir del capítulo 9 podemos ver la historia de este caso tan horrible de Samaria, el sitio de Samaria. Podemos ver, hermanos, que estaban sitiados y luego caen entonces a manos de los asirios. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué Dios permitió que ellos cayeran tan horriblemente? ¿Por qué decidió Dios que estuvieran tan... Vea el capítulo 17, por favor. Capítulo 17. Mire qué tremendo. Capítulo 17, el versículo número 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a las adivinaciones, agoreros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Qué horrible situación, hermanos, pasaron ellos y aquí nos da las razones. La primera de ellas es porque había una idolatría muy marcada en ellos. Empezaron a adorar a los becerros de oro que había levantado Jeroboam primero. Empezaron a servir a esos ídolos, empezaron a obedecer sus propios corazones, empezaron a imitar a sus propias naciones. Imagínense que tan horrible era lo que hacían ellos, que a sus bebés los ofrecían a los dioses del fuego. Era un dios que tenía las manos extendidas y que hacían prender con fuego, y esas manos se ponían al rojo vivo y ofrecían a sus bebés a ese dios que tenía las manos extendidas, rojas, para que se quemara el niño y después lo quemaban. Estamos hablando de los hijos de Israel. No estamos hablando de las naciones vecinas, estamos hablando de los que se supone que tenían que seguir la ley de Dios. Y como ellos se apartaron tanto, desobedecieron a Dios, hicieron idolatrías, imágenes, entonces Israel fue desechado, Israel fue vencido, Samaria fue destruida. Llevaron cautivos a esos hombres a Asiria. Es interesante leer la historia, cómo fueron llevados cautivos, porque algunos historiadores señalan que les ponían argollas en la nariz y una cadena para encadenarlo a otro y a otro y a otro, y encadenados de los pies, y algunos los desnudaban y los hacían caminar hasta llegar a Asiria. Así de crueles eran.
eran el pueblo de Dios, escogidos de Dios, y llegaron a una situación tan miserable por haber dejado a Dios. Mire cómo dice el capítulo 17, versículo 7 ahora, versículo 7. Bueno, perdón, disculpen, el versículo 5, versículo 5. Versículo 5 dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Abad, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y luego da la razón de por qué. Recuerda, Jeremías está escribiendo muchos años adelante. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los hijos de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a los ídolos de las naciones que les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres. Y mire, ahí sigue hablando y diciendo: mas ellos no obedecieron. 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto. Y luego 16, dejaron los mandamientos para servir. Hermanos, aquí nos está relatando el autor Jeremías por qué razón fueron destruidos. Primero, lo que tuvieron que pasar en el sitio de Samaria, 3 años. Ustedes pueden leer, hermanos, que inclusive en ese sitio tan horrible se comían, dice la Biblia, el estiércol de las palomas. ¿Alguien ha comido estiércol de palomas? Pero la Biblia dice que ellos deseaban comer eso porque no había nada que comer. En 3 años se acabó todo. ¿Por qué llegaron a eso, hermanos? Podemos decir por idolatría, por desobediencia, por imitar a las naciones, por apartarse de Dios, por olvidarse de quién era su Dios. Cuando la iglesia toma los valores del mundo, cuando rechaza la corrección de Dios, cuando no quiere escuchar la palabra de Dios, abandonamos a Dios y estamos camino a la ruina. Cuando una nación que conoció a Dios deja a Dios por el paganismo, por servir a sus propios intereses, empiezan a olvidarse, a hacerse nuevos dioses, el juicio de Dios tiene que llegar. Y mira este pueblo, estamos hablando del reino del norte. El reino del norte que fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Ellos son llevados cautivos y hay unas consecuencias terribles. Las consecuencias, en primer lugar, es que el pueblo fue dispersado por Asiria. Los asirios tenían una estrategia militar y esta estrategia era que el pueblo que traían cautivo de una nación la esparcían entre todo su territorio. Supongamos que el territorio fuera aquí Ecuador. Bueno, traemos gente cautiva de otro país y al llegar unos en Azogues, otros en Cuenca, otros en el Cañar, otro puñito por allá en la costa, otros esparcidos por todos lados.
de tal manera que no se podían otra vez juntar para poder regresar o para poder levantarse y recuperar su nacionalidad. Pero otra consecuencia grave es que el territorio de Samaria y el territorio que ocupaba todas las 10 tribus fue ocupado por otras naciones. Los mismos asirios metieron de aquí, de allá y de acullá para poder ocupar ese territorio, que ya no lo ocuparan los israelitas solamente, sino que lo ocuparan gente de otras naciones. Otra consecuencia que podemos ver es que el reino del norte jamás fue restaurado como nación. No se registra en la Biblia un regreso del reino del norte, sino que hubo una mezcla, una mezcolanza de naciones con israelitas. Y de ahí proceden los samaritanos. ¿Por qué samaritanos? Porque era su capital Samaria. ¿Y por qué samaritanos también? Porque eran mezclados con otras naciones. Ya no eran judíos o ya no eran israelitas puros, sino que ahora, como se mezclaron las naciones, tuvieron hijos y la hija se mezcló con esa y aquella con aquella familia, y se hizo una mezcolanza de tal manera que no hubo un regreso, no hubo una purificación. Qué tremendo es dejar a Dios. Vienen consecuencias duras, vienen consecuencias graves. No nos podemos burlar de Dios, hermanos. Y de esto se trata la segunda parte del libro de Segundo de Reyes. Puede ver cómo Dios trata con los hijos de Israel, cómo Dios levanta reyes y Dios envía a Eliseo, Dios envía profetas, Dios envía a diferentes profetas para que el pueblo se arrepienta, para que no sea cautivo, para que se vuelva de su mal camino. Recuerden que la mayoría de los profetas, más de 9 profetas, escriben en este periodo de Primero y Segundo de Reyes, para que no fueran llevados cautivos. Pero el pueblo, dice la Biblia, que se rebeló, no quisieron oír, se burlaron de los profetas y ándeles tuvo que venir una dura consecuencia. Jehú, en este periodo, es ungido para ejecutar juicio contra la casa de Acab. Vea por favor Segundo de Reyes, el capítulo 9. Segundo de Reyes 9, un personaje famoso en Segundo de Reyes se llama Jehú. Jehú. Y Jehú es ungido por rey por Eliseo para matar, para dar juicio a uno de los reyes más perversos del norte. Su nombre, Acab. Segundo de Reyes capítulo 9, versículo número 6. Segundo de Reyes 9, 6. Y se levantó y entró en casa, y él y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Judá. ¿Herirás a la casa de quién? De Acab tu señor, porque yo vengué la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, y así al siervo como al libre en Israel. Entonces Acab sufre ahora por mano de un nuevo rey que Dios unge para que le traiga juicio. Su nombre es Jehú. Vean por favor en sus hojitas, número 8. Jehú fue ungido para destruir la casa de, anótenle, Acab. Acab. Número 9. Israel cayó ante el imperio asirio o de Asiria en el año 722. Estamos en el número 9. Israel cayó ante el imperio de Asiria en el año 722. Número 10. 3 causas de la caída de Israel fueron, ¿sí está, hijo? Idolatría, desobediencia e imitar a las naciones. Idolatría,
desobediencia e imitar a las naciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque Dios está en serio. Dios está en serio. ¿Eres su pueblo? ¿Eres su pueblo? Obedécele. No sirvas a otros dioses, sirve al único y verdadero Dios. Número 11. Anótele, samaritanos. Surgieron de la mezcla de pueblos tras el exilio israelita. Vamos ahora a la tercera parte. La segunda parte, entonces, la segunda parte que acabamos de ver, termina en el capítulo 17, donde Israel, pues, es llevado cautivo a Asiria, y luego podemos encontrar también la historia de Israel, hermanos, siendo ocupado por otras naciones. Surge algo curioso, yo le animo a que lea, es muy interesante. Lea el capítulo 17 y va a darse cuenta cómo los asirios llegan y ocupan el territorio, pero luego Dios manda leones come hombres. Leones come hombres. Que dice la Biblia que los leones salían y se estaban comiendo a los hombres que estaban ahí. Y no sabían por qué, hasta que van a consultar y les dicen, lo que pasa es que ustedes no están haciendo lo que el Dios de esa tierra debe de hacer. Y Él manda a un sacerdote para que les enseñe cómo deben de vivir en esa tierra esas personas nuevas que ocupan ese lugar. Pero se les ocurre servir a Dios, pero también a sus ídolos. Mire cómo dice Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17. Y mire cómo dice el versículo 41. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ellos servían a Dios, pero también a sus dioses. 35, dice ahí, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a dioses ajenos, ni los adoraréis, sino serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a ese temeréis y a ese adoraréis y a este haréis sacrificio. Pero ellos no quisieron, sino que servían a Dios y también a sus propios dioses, a los dos. Hasta ese día, dice la Biblia, lo seguían haciendo. Qué tristeza es cuando esto se ve en el pueblo de Dios. Dice la Biblia, honraban a sus dioses y querían servir a Dios. Un pie aquí y un pie allá. Qué tristeza eso, ¿verdad que sí, hermanos? O servimos a Dios o servimos al mundo. Pero qué tristeza es leer lo que dice la Biblia que ellos hacían. Servían a Dios y servían a sus dioses. Hasta aquí hemos visto dos partes de Primero de Reyes. La primera parte, los milagros de Elías y Eliseo. La segunda parte, la historia del territorio del norte de Israel y su caída a Samaria, que son llevados cautivos. Y la tercera y última parte, y con esto terminaremos, habla del reino del sur. Hubo buenos reyes en el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Pero también ellos no quisieron obedecer a Dios. También ellos fueron desleales para con Dios. Y Dios tuvo que enviar a Babilonia un rey, Nabucodonosor, que los llevó cautivos a todos. En el año 586 fueron llevados cautivos. Vean por favor a la vuelta de sus hojas. Vean por favor a la vuelta de sus hojitas y en la parte de abajo encontramos el reino del norte y el reino del sur. Dice ahí la capital, una es Samaria y la otra es Jerusalén. Fecha de caída, ya habíamos dicho, 722, pero en el reino de Judá o en el reino del sur, en el 586. ¿Quién es el imperio invasor? Los asirios y en este caso de Judá, los de Babilonia. ¿Cuánto duró el reino? 209 años y en el caso de Judá 345 años.
¿Cuándo fueron restaurados el reino del norte? Nunca. ¿Y el reino del sur? Sí, después del exilio. ¿Cuánto tiempo estuvieron exiliados? 70 años. 70 años estuvieron en Babilonia y luego regresaron a su territorio. Templos falsos en Dan y en Betel. Ellos construyen un nuevo templo, tienen un nuevo sacerdocio. Dios nunca les mandó esta parte. Y entramos entonces en el número 4, el número 4 romano. Número 12. Número 12, anótele ahí. El rey, número 12, Ezequías. El rey Ezequías hizo reformas religiosas y quitó los lugares altos. Es maravilloso, déjeme en lo que escribe ahí Ezequías. El mismo rey de Asiria envía a Sennacherib. Sennacherib ya había llevado cautivo al norte y dijo, pues aquí está Judá en el sur, también me los voy a llevar. Y van y quieren sitiar el reino del sur. Pero Ezequías va al templo, ora, se humilla, recibe unas cartas y esas cartas son: entrégate o matamos a todos. Y él extiende las cartas delante de Dios y Dios le escucha y manda a su ángel y mata a toditos. Los mismos que llevaron cautivos a los del norte, a los de Asiria, ahora son muertos por un solo ángel de Dios y son librados de Sennacherib. Y prolonga su reinado y prolonga el tiempo de la historia de Judá por más años. Una maravillosa historia, usted la puede leer ahí en la Biblia, cómo es que pues, él llega a tener este tremendo milagro. Vea el capítulo número 19, por favor. Capítulo 19. Versículo 34. 19:34. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimrod su dios, Adremelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Vean, el mismo Sennacherib que había invadido el territorio del norte, quería invadir Judá, pero Ezequías, este rey, se humilla delante de Dios y Dios manda un ángel, su ángel, 185,000 soldados muertos en una sola noche. Miren el poder de Dios, el poder bendito de Dios que está a nuestro alcance también, que nos cuida, nos protege, nos bendice cuando nos humillamos delante de Él. Veamos por favor el número 13. Número 13. Ponlo ahí, hijo. Manasés fue el rey más malvado según Segundo de Reyes 21. Recuerden que en el reino del sur hubo reyes buenos y malos, todos descendientes de David, una sola dinastía, pero hubo reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo. Y este fue el rey que más mal hizo. Segunda de Reyes 21, podemos leer su historia, porque él mismo hizo pasar a su hijo por fuego. Uno descendiente de David hizo quemar a su hijo al dios del fuego, o al dios que se le honraba con el fuego. Miren, Segunda de Reyes 21, versículo número 6. 21:6, Segundo de Reyes 21:6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero
e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Fue un rey maligno, malvado. 14. Josías inició reformas al encontrar el libro de la ley. Ponlo por favor, hijo, número 14. El libro de la ley en el templo. Número 15. Judá fue llevado cautivo por Babilonia en el año 586. En el año 586. Qué desgracia, hermanos. Usted puede leer cómo es que lo mismo, las mismas razones que encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque se corrompieron con Manasés, porque rechazaron la ley de Dios, porque endurecieron su corazón. Y hubo grandes consecuencias. Nabucodonosor sitia la ciudad, destruye la bendita ciudad de Jerusalén, quema las puertas a fuego. El templo de Salomón es saqueado, es destruido. El rey Sedequías es capturado, sus hijos son llevados a Babilonia. La ciudad es quemada por el fuego y se van por 70 años cautivos a Babilonia. Dios quitó el templo, porque el templo lo adoraba más el pueblo de Dios que al mismo Dios. Quemó la casa de Jehová y quemó la casa del rey. Hubo grandes consecuencias, terribles consecuencias, por dejar la ley de Dios. Conclusiones, 16. El libro muestra que Dios, ponme por favor el 16, juzga el pecado, pero muestra misericordia a los fieles. El libro muestra que Dios juzga el pecado, pero muestra misericordia a los fieles. Mire el caso de Ezequías nada más. El mismo Sennacherib hubiera destruido Jerusalén, pero él se humilló, él le pidió perdón y Dios les rescató. 17. La idolatría espiritual incluye, número 17, priorizar lo mundano más que a Dios. Priorizar lo mundano, o sea, que sea más importante lo mundano más que Dios. En la palabra de Dios encontramos a estos reyes que buscaban priorizar más lo mundano, más lo que las otras naciones dijeran o hicieran, que lo que Dios decía en su palabra. Y Dios tuvo que destruirlos. Dios preservó anótele, remanente. Un remanente. Dios preservó un remanente aún en el exilio. 19. El pacto con David prometía un trono eterno. El pacto con David prometía un trono eterno. 20. El último rey mencionado en Segunda de Reyes es Joaquín, quien fue liberado de prisión. Quien fue liberado de prisión. Hermanos, ambos pueblos, con esto terminamos, ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ambos fueron llevados cautivos por otras naciones. Ambas capitales fueron destruidas en diferentes tiempos. Pero ¿sabe por qué? Porque el pueblo dejó a su Dios. Porque Él advirtió en Deuteronomio: he aquí yo pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Yo pongo la bendición y la maldición. Escoge. Y mire, ellos escogieron dejar a Dios y tuvieron duras consecuencias. Nosotros tenemos que aprender en esta noche que Dios es un Dios que juzga el pecado y que ama la misericordia. No podemos servir a Dios y a las naciones. No podemos servir al verdadero Dios e intentar servir al Dios de este mundo. No, hermanos. Dios se toma en serio
Él es un Dios fuerte, grande, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Por qué no decirle a Dios en esta noche: Señor, hoy aprendimos cómo llegaron a la cautividad? Hoy aprendimos cómo un pueblo fue destruido, los de Asiria, por servir a otros dioses, por no seguirte a ti, por no arrepentirse, a pesar de que Dios mandaba profetas, Dios mandaba mensajeros. Ellos no quisieron escuchar, se obstinaron en su duro corazón y sufrieron terribles consecuencias. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por este segundo libro de Reyes, donde podemos ver, Señor, cómo tú estabas trabajando en el corazón de tu pueblo.